Les damos la bienvenida a la 16ª edición del Congreso Internacional de Economía y Gestión, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, edición 2022. En esta oportunidad, en esta mesa, vamos a tratar el tema de la responsabilidad del contador. Bueno, antes que nada me presento, soy Carolina Calelo, subdirectora del Departamento Pedagógico de Tributación de la Facultad y profesora titular regular de Teoría y Técnica Impositiva 2 de esta facultad. Bueno, la idea de este panel es tratar la responsabilidad del contador en forma interdisciplinaria. Para eso vamos a abordar el tema desde diversos ángulos y para ello hemos convocado a dos destacados expositores. En primer lugar, Alberto Mastandrea, voy a leer sus antecedentes, es contador público, posee un posgrado en tributación en la UBA, trabaja en BDO, BDO Argentina desde hace más de 30 años y es socio a cargo del Departamento de Impuestos y Legales de esa compañía. Es socio integrante también del Comité de Dirección de BDO Argentina. Es profesor adjunto de la UBA en Ciencias Económicas, en la materia de Teoría y Técnica Impositiva 2, y es profesor titular del módulo de Análisis Impositivo 1 de la Maestría y Especialización en Tributación de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador de la Comisión de Estudios de Procedimientos Tributarios de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales desde el año 2017 y es presidente de la Subcomisión de Procedimiento Tributario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas desde el año 2022. Es integrante de la Comisión de Impuestos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, coautor de diversos libros y artículos de la especialidad y expositor y conferencista en diversos ámbitos. Bueno, nuestro otro expositor es Juan Pablo Friedenberg, es abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Derecho de la misma universidad. Es especialista en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho y es magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona. Fue funcionario de la AFIP, ocupando cargos de jefatura, para finalizar el ejercicio de la función pública a cargo de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la AFIP. Actualmente se desempeña como director de Asuntos Públicos de la FinTech Lemon Cash. Es subdirector del posgrado de actualización y profundización en Derecho Penal Tributario, es profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la UCEMA, y es o ha sido docente en diversas universidades del país en cursos de posgrado. Es vicepresidente del Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, y es autor de diversos libros y publicaciones, entre los que se pueden destacar dos libros, El procedimiento penal tributario y El tributo evadido en el régimen penal tributario de reciente aparición. Bueno, les agradezco a los expositores y también a la Facultad de Ciencias Económicas por habernos dado esta posibilidad. Y entonces te dejo, Alberto, con la exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, gracias por la invitación, gracias a la Facultad de Ciencias Económicas precisamente por la convocatoria a formar parte de este espacio. Para mí es un placer y tal como lo mencionó Carolina, vamos a abordar desde distintos ángulos la responsabilidad del contador público. En esta oportunidad lo voy a hacer desde la responsabilidad que tiene el contador público en las tareas de tercerización. Yo voy a compartir la pantalla. Bueno, como les decía, mi objetivo es analizar la responsabilidad del profesional de ciencias económicas en las tareas de tercerización y por qué de alguna manera elegí esta responsabilidad o esta área de actuación. Bueno, básicamente desde los últimos años se observa en el mercado, tanto internacional como en el nacional, una fuerte tendencia por parte de los grupos económicos a especializarse en aquello que es core de su actividad y a tercerizar precisamente aquellas áreas
en las que de alguna manera no es estratégico su abordaje. Y en este contexto, el profesional de ciencias económicas encuentra un campo muy fértil, muy propicio para desempeñarse, para tomar precisamente estas tareas, porque básicamente por la formación que tenemos como profesional en ciencias económicas, estamos capacitados para tomar a cargo justamente todas las áreas de soporte a lo que es un negocio económico. Llámese contabilidad, impuestos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, sueldos y jornales, comercio exterior, es decir, la currícula nos permite a nosotros, como profesionales de ciencias económicas, precisamente tomar a nuestro cargo justamente todas estas responsabilidades. Y entonces, frente a una tendencia, frente a un contexto donde el profesional en ciencias económicas encuentra un campo de actuación muy próspero, el objetivo es precisamente comentarles cuál es la responsabilidad que asumimos en ese rol y cuáles son los deberes de cuidados que tenemos que tomar precisamente para no incurrir en temas en los que nos puedan adjudicar responsabilidades. Claramente los beneficios de la tercerización son por todos nosotros conocidos, pero precisamente en una economía donde justamente el litigio entre empleados y empleadores es importante, bueno, encuentra dentro de los beneficios precisamente, por ejemplo, la disminución de las contingencias laborales, el tercerizar ciertos riesgos asociados a esto, por supuesto que el cliente tenga acceso a recursos capacitados y especializados, base de conocimiento muy técnicos y en un equipo multidisciplinario, y así muchísimos más podríamos estar nombrando, pero claramente el hecho de estos beneficios hacen que no solo los grupos internacionales se vuelquen a esto que desde hace algunos años se constituyó en una moda, sino también los grupos nacionales. En esa línea, lo primero que tenemos que mencionar es la resolución 575. Es una resolución emitida por la Federación Argentina de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que en algún punto intenta definir cuáles son las funciones y las responsabilidades del contador en su rol de liquidador. Y cuando hablamos del rol de liquidador, lo podemos estar circunscribiendo a lo que es el liquidador de impuestos, pero esto mismo de alguna manera se impregna en cualquier área en la que el contador asuma precisamente las funciones de liquidador. Por ejemplo, en los recursos de la seguridad social, en el departamento de recursos humanos, en comercio exterior y en todo lo que se nos ocurra en donde el contador de alguna manera ejecuta tareas de liquidación. Y esta resolución, que nos parece importante como puntapié para iniciar la charla, pone de manifiesto que los contadores o los profesionales de las ciencias económicas, en este rol tenemos dos tipos de responsabilidades. Por supuesto, la primera tiene que ver con el acto de asesoramiento, porque en toda tarea de liquidación hay un acto de asesoramiento que tiene que ver precisamente con definir los criterios técnicos que se van a utilizar para justamente cuantificar las distintas obligaciones del ente en el que estemos trabajando. Pero también hay una responsabilidad que justamente se vincula con todas las tareas de recopilación y compilación de la información contable, que será soporte para precisamente respaldar todas estas liquidaciones respecto de las cuales asumimos responsabilidad. Acá una particularidad a tener en cuenta es que el profesional de las ciencias económicas, en su rol de liquidador, no está
asumiendo tareas de auditoría, es decir, no tiene necesariamente que validar la razonabilidad de la información que sustentan las liquidaciones. Por supuesto, vamos a ver, mientras que corramos la presentación, que esto es importante dejarlo plasmado en el acuerdo que vincule al profesional con su cliente, y, bueno, básicamente que manifieste con todas las letras que en las tareas de liquidación nuestro rol, nuestras funciones van a ser precisamente recopilar y compilar información contable que sustente las liquidaciones, pero sobre ellas no haremos tareas de auditoría. Si no dejamos a salvo que no haremos tareas de auditoría, bueno, el cliente podría interpretar que sí, desde nuestro rol las tendríamos que hacer, y entonces estaríamos asumiendo mayor grado de responsabilidad respecto de lo que hace al rol de liquidador. Cuando analizamos el ámbito de la responsabilidad del profesional de ciencias económicas en tareas como las que acabo de describir, lo debemos hacer desde 4 ámbitos muy diferentes. Ámbitos que, si bien vamos a ver que tienen puntos de conexión, lo que sí es importante destacar es que son ámbitos normativos totalmente disímiles entre ellos, e incluso si un cliente quisiera adjudicarnos algún tipo de responsabilidad de la que vamos a ver, hasta incluso el ámbito de aplicación, el proceso, van a ser totalmente distintos. Cuando me refiero a los ámbitos de responsabilidad, en primer lugar, vamos a referirnos a la responsabilidad profesional, a la responsabilidad ética que hace al profesional de las ciencias económicas. En segundo lugar, nos vamos a referir a la responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil vamos a ver que está basada en el Código Civil y Comercial, mientras que en el caso de la primera está basada exclusivamente en las normas y en los códigos de ética definidos por cada uno de los consejos profesionales de las ciencias económicas que intervienen en el ámbito geográfico en el que actúa el profesional que estemos analizando. Después vamos a revisar o analizar la responsabilidad del tipo penal, y por la especialidad de esta responsabilidad, esto va a quedar en manos con quien comparto este panel, de Juan Pablo. Y por último, la responsabilidad tributaria, responsabilidad que emerge de la Ley de Procedimientos Tributarios, y que vamos a ver que en ciertos supuestos el profesional de ciencias económicas podría tener también responsabilidades en este sentido. Vamos entonces al primer punto, a la responsabilidad profesional. Antes, lo que quisiera comentar es, bueno, ya en algún punto lo dije, cuando analizamos cada uno de estos ámbitos, observamos que si bien existen puntos de conexión entre ellos, no hay uniformidad del marco normativo de cada una de las responsabilidades que asumimos como profesionales de las ciencias económicas. También mencionar que hay todo un contexto internacional que va avanzando para adjudicar con el correr del tiempo mayor responsabilidad que hace al liquidador, por ejemplo, tributario, al asesor fiscal, y que en poco tiempo, de alguna manera, el contexto nacional se sumó a este contexto internacional, y entonces empezó a publicar normativa en este contexto. Ustedes recordarán la Resolución General 4838, que tuvo que ver con la responsabilidad del profesional en ciencias económicas respecto de las tareas de planificación fiscal, que hoy por hoy está suspendida, pero creo que esto es un elemento que muestra cómo el contexto nacional también, de alguna manera, se impregna de lo que es un contexto internacional que avanza en esta materia. Vamos entonces a analizar el primer supuesto, la responsabilidad en el ámbito profesional, también denominada responsabilidad ética. Y lo primero para el análisis, lo primero que tenemos que mencionar
es que, bueno, como todos conocemos, la ley nacional que regula el ejercicio de la profesión de los profesionales de las ciencias económicas es la ley 20.488, y cuando define precisamente qué se entiende por el ejercicio de la actividad profesional, define en primer lugar que se entiende como tal los actos que supongan, requieran o comprometan la aplicación de conocimientos propios de los profesionales de las ciencias económicas, tales como contadores públicos, licenciados en administración, licenciados en economías y actuarios. Actos que se materializan a través de la prestación de servicios profesionales, a partir de tomar o aplicar funciones derivadas de nombramientos judiciales, ya sea pedido de parte o de oficio, o, bueno, la emisión de informes, dictámenes, consultas, estudios, consejos y demás. Claramente, cuando nosotros ubicamos la tarea del profesional de ciencias económicas en las tareas de tercerización, el servicio queda comprendido en lo que nosotros hemos considerado como servicios profesionales en línea general. Y esta ley 20.488, algo que también es importante destacar, es que precisamente delega en los consejos profesionales de ciencias económicas la creación de un tribunal de ética, precisamente para juzgar el desempeño de los profesionales comprendidos, bueno, cuando existan denuncias respecto de la responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión. El ejercicio de la profesión, según esta ley, también supone la obligación de inscribirse en la matrícula correspondiente al consejo profesional que tenga incumbencia en la jurisdicción correspondiente. Precisamente esta obligación no queda exclusivamente circunscripta a aquello que hagamos de alguna manera el ejercicio autónomo de la profesión, también de alguna manera los empleados en relación de dependencia que sean profesionales están obligados a la inscripción en la matrícula. Y como les decía, esta ley establece o delega en cabeza de los consejos profesionales de las ciencias económicas la creación de un tribunal de ética. Por supuesto, cuando analizamos la responsabilidad profesional o la responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión, las conductas que pueden ser merecedoras de reproche son aquellas que se hayan desplegado con dolo o con culpa. Ustedes saben que el dolo se representa cuando existe intención por parte de quien ejecuta la conducta de producir un daño, mientras que cuando analizamos la culpa, precisamente no está presente la intencionalidad, pero sí están presentes otros rasgos de la conducta que lo hacen de todas formas punible, tales como la impericia, la negligencia u otras similares. Por lo tanto, la conducta que va a ser juzgada en este ámbito no son solo las conductas dolosas, aquellas conductas que se despliegan con intención de producir un daño, sino también aquellas conductas que por no, de alguna manera, haber cuidado todos los deberes que se debían haber tenido en cuenta, generan un daño. Precisamente, como les comentaba, esta ley 20.488 delega en los consejos profesionales la creación de un tribunal de ética que precisamente está conformado por destacados profesionales de las ciencias económicas, de nuestra profesión, y que justamente lo que van a hacer es analizar la actuación ética del profesional cuando ese profesional haya sido denunciado. Lo que hay que tener presente es que precisamente este tribunal de ética se va a poner en ejercicio cuando exista una denuncia de un tercero, aunque también debemos destacar que existen pocos casos en los cuales el tribunal de ética puede actuar de oficio.
y ahora voy a nombrar cuál es aquel caso en el que el Tribunal de Ética puede actuar de oficio. Pero cuando uno hace un análisis de todas las causas que se elevan al Tribunal de Ética, bueno, un porcentaje muy, pero muy importante, de alguna manera se motorizan a través de las denuncias de terceros. Terceros que pueden ser clientes o puede ser la justicia misma cuando el profesional está actuando como perito en ese ámbito. De hecho, existen estadísticas que el 95% de las denuncias que se elevan al Tribunal de Ética provienen del Poder Judicial, precisamente por faltas cometidas por los profesionales de las ciencias económicas cuando actúan en funciones derivadas de nombramientos judiciales. El actuar ético tiene que ver con el código de ética. En general hay ciertas similitudes con todos los, de alguna manera, con todos los códigos de ética de los que de alguna manera conforman todos los consejos profesionales de ciencias económicas de la República Argentina. El actuar ético tiene que ver con actuar con integridad, con honestidad, transparencia, objetividad e independencia. Por supuesto, preservar el secreto profesional, este es uno de los aspectos más sensibles. Justamente en el ejercicio no obstaculizar, por ejemplo, la administración de justicia, y esto es una de las cuestiones que hacen que muchas de las denuncias sean tratadas por el Tribunal de Ética, y en un aspecto en el que el Tribunal de Ética puede trabajar de oficio es cuando el profesional de ciencias económicas es condenado judicialmente por delitos económicos. En este caso, no se requiere necesariamente que exista una denuncia por un tercero para que el tribunal de alguna manera analice la conducta o castigue la conducta de ese profesional involucrado. Con respecto al marco sancionatorio, por supuesto, está en vinculación con la falta que se le atribuya a este profesional, y esa sanción que emana de este Tribunal de Ética puede consistir desde una advertencia hasta la cancelación de la matrícula. Incluso la ley 20.488, la ley nacional que regula el ejercicio de la profesión, establece que si el Tribunal de Ética canceló la matrícula de ese profesional y aún así sigue actuando en el ejercicio de su profesión, hasta le puede corresponder penas privativas de la libertad, precisamente por haber transgredido la sanción del Tribunal de Ética, pero exclusivamente en aquellos casos en el que el tribunal haya decidido la cancelación de la matrícula, que son precisamente cuando se están juzgando faltas graves. Con respecto a la responsabilidad en el ámbito civil, y antes de entrar en el análisis de esta responsabilidad, yo les comenté al principio que si bien son 4 ámbitos totalmente disímiles, con marcos normativos cada uno con uno en particular, sí lo que debe quedar claro es que hay ciertos puntos de conexión entre ellos. ¿Cuáles son esos puntos de conexión? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que siempre el profesional de ciencias económicas va a ser juzgado por una obligación de hacer. Todos los ámbitos van a juzgar una obligación de hacer. Y otra cuestión que hace a un vaso comunicante entre los 4 ámbitos es que la responsabilidad es del tipo subjetiva. Es decir, que no solo por la sola razón de ser profesional de ciencias económicas y estar involucrado en un ilícito, automáticamente nos hace responsable del mismo. Es decir, en todos los ámbitos se va a analizar la conducta del profesional de ciencias económicas que esté involucrado. De hecho, en el primer caso, cuando se analiza o se revisa
la responsabilidad ética en el ejercicio de la profesión, lo hará el Tribunal de Ética. Cuando lo analizamos desde esta segunda perspectiva, es decir, la responsabilidad civil, lo primero que debemos destacar es que lo que se va a analizar es el deber de cuidado que debió haber tenido el profesional de ciencias económicas frente a la responsabilidad que asumía. Y frente al supuesto o al hipotético supuesto que se le adjudique responsabilidad por entender que de alguna manera obró sin el deber de cuidado que se le exigía, la sanción va a ser una sanción pecuniaria, es decir, va a estar obligado a reparar a la víctima a través de, bueno, entregar sumas de dinero. De hecho, muchos profesionales o inclusive las organizaciones que aglutinan muchos de ellos, lo que hacen es tercerizar esta responsabilidad tomando un seguro de responsabilidad civil para los profesionales involucrados. En general, en estos seguros de responsabilidad civil, como forma de tercerizar esta responsabilidad, tienen franquicias. Recuerden que la franquicia es la parte pecuniaria que tiene que hacerse cargo el infractor frente a un supuesto en donde se nos esté adjudicando responsabilidad civil por haber transgredido el deber de cuidado que debíamos, pero en general, bueno, hay una tendencia. Por supuesto que en nuestro ámbito no es muy común que los profesionales independientes tomen un seguro de responsabilidad civil. Hay otras profesiones mucho más maduras en este aspecto, como pueden ser los médicos, pero bueno, en los últimos años es una tendencia que el profesional de las ciencias económicas intente tercerizar parte de este riesgo contratando un seguro que de alguna manera lo ampare de la eventual responsabilidad civil que un cliente le quiera adjudicar. Lo cierto es que la sanción en estos casos, como dije, va a ser precisamente resarcir a la víctima a través de una indemnización pecuniaria. Esta indemnización intenta restituir a la víctima a su estado anterior, por eso justamente esta indemnización busca reparar el daño cometido, y básicamente los elementos que deben verificarse en la realidad de los hechos para adjudicarle a un profesional la responsabilidad civil son los 4 elementos que ustedes están viendo en pantalla, es decir, y los 4 deben darse de manera concomitante. Debemos estar en presencia de un ilícito o de una conducta antijurídica. Estamos ante una conducta antijurídica precisamente cuando exista una obligación de hacer o cuando haya omitido llevar a cabo esa obligación de hacer, y en cualquiera de los 2 supuestos se le infrinja un daño al cliente, ¿no? Al cliente o al organismo que nos hubiera contratado. También es importante que esté presente el daño. El daño precisamente es el perjuicio ocasionado tanto al patrimonio o a la persona que hace a nuestro cliente. Tiene que existir el nexo causal, precisamente el vínculo entre el ilícito y el daño. Si hemos cometido un ilícito, pero ese ilícito no provocó daño, bueno, precisamente allí no habrá responsabilidad civil. Por ejemplo, si a mí me contratan como liquidador y en esa contratación yo de alguna manera no confecciono los papeles de trabajo respaldatorios a esa liquidación, bueno, en ese caso podré tener una responsabilidad ética en el ejercicio de mi profesión, pero en la medida que las declaraciones juradas se hubieran presentado sin omitir la obligación tributaria que debía haber exteriorizado, bueno, es posible que no tenga ningún otro tipo de responsabilidad más que la responsabilidad ética. Para que haya una responsabilidad civil debe existir un daño y debe existir un nexo causal entre la antijuridicidad
y el daño ocasionado. Y después, como cuarto elemento, tiene que haber un factor de atribución, precisamente que la conducta del profesional sea una conducta culposa, por supuesto dolosa, pero podría ser dolosa, pero con que de alguna manera sea culposa, ya existe factor de atribución. Pensemos que cuando analizamos la conducta del profesional en el ámbito de la responsabilidad civil, por lo general va a haber una responsabilidad del tipo culposo. Por otra parte, como les dije, había un punto de conexión entre los cuatro ámbitos que tenía que ver con la naturaleza jurídica de los servicios profesionales, que por supuesto consiste en una obligación de hacer. Pero dentro de las obligaciones de hacer pueden existir las obligaciones de medios o las obligaciones de resultado. Un poco como para que se entienda cada una de ellas, la obligación de medios es cuando el profesional de ciencias económicas ejecuta un servicio continuo, un servicio que puede ser de asesoramiento fiscal o la asistencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, donde no existe un resultado concreto o medible. Y después, por el otro lado, están las obligaciones de resultados. Una obligación de resultados en nuestro ámbito, por ejemplo, puede consistir en llevar a cabo la auditoría y emitir el dictamen como profesional respecto de la razonabilidad o no de los estados contables. En ese caso, estamos por lo general en una obligación de resultado. ¿Por qué es importante en el ámbito civil entender precisamente si la tarea que estoy ejerciendo es una obligación de medios o una obligación de resultado? Y es importante precisamente para adjudicar responsabilidad. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en las obligaciones de medios, si un cliente me quisiera responsabilizar por entender que de alguna manera transgredí el deber de cuidado que debía haber preservado, la víctima, es decir, el cliente, tiene que probar no solo el incumplimiento que de alguna manera cometí como profesional, sino también tiene que acreditar la culpa. Es decir, no solo el incumplimiento, sino también la conducta desplegada por ese profesional que de alguna manera fue culposa. Ahora, en las obligaciones de resultados, la víctima solo debe demostrar el incumplimiento por cuanto la culpa se presume. Por lo tanto, en las obligaciones de resultados, la víctima prueba el incumplimiento y el profesional deberá acreditar la buena diligencia. Por lo tanto, siempre que estamos en el ámbito civil, es importante tratar de preservar que la obligación que tenemos, esta obligación de hacer que tenemos, es de medios y no de resultados. Si fuera por naturaleza de medios y nosotros en el contrato que nos vincula con nuestro cliente la estamos transformando en resultado, y bueno, en algún punto estamos atentando contra nuestra responsabilidad, porque el cliente, con tan solo demostrar el incumplimiento, automáticamente revierte la carga de la prueba respecto de la conducta. Bueno, como les dije, la responsabilidad deriva del obrar con la debida diligencia y un poco como cuáles son los tips que debemos tener en cuenta para atenuar o para de alguna manera diluir este tipo de responsabilidad. Bueno, en primer lugar, por supuesto, las organizaciones mucho más maduras o incluso los países que tienen como mucho más trayectoria en que los clientes le adjudican responsabilidad civil a los profesionales, lo que sugieren, como les dije al principio, es tomar un seguro que cubra la responsabilidad civil. Pero, por otro lado, con independencia de esa acción, por supuesto es capacitarnos para el ejercicio de la profesión, y acá tanto la facultad como los consejos profesionales de alguna manera tienen un rol preponderante, porque precisamente todas las tareas de capacitación
están orientadas a justamente formar al profesional y que no asuma responsabilidades para las cuales no estuvo preparada. También se sugiere formalizar la propuesta de servicios por escrito, especificar realmente cuál es el alcance de las tareas profesionales a las cuales nos estamos comprometiendo. Si es una obligación de medio, ser cuidadosos en no transformarlas en una obligación de resultados, porque por lo que dije, estamos asumiendo mayores compromisos, por lo menos al momento en que de alguna manera sobrevenga una inconformidad por parte del cliente que lo lleve a denunciar la responsabilidad civil del profesional. La existencia de cartas de gerencia intentando que el cliente asuma la continuidad de la aplicación de criterios técnicos respecto de los cuales tal vez nosotros como profesionales que estamos obligados a liquidar esas obligaciones no estamos tan de acuerdo con esos criterios y por lo tanto delimitar la responsabilidad que yo los voy a aplicar pero por delegación de lo que me dijo el cliente, que yo lo asesoré y que yo exterioricé respecto de mi falta de acuerdo respecto de esos criterios que se están aplicando. Y por supuesto también, de alguna manera, analizar el ambiente de control, los procesos, e intentar automatizar y robotizar todos los procesos manuales que intervengan en el acto de liquidación. ¿Por qué el ambiente de control? Y bueno, porque si yo estoy liquidando en un ambiente que considero débil respecto de los controles que se hacen de la información contable, que sirve de sustento para que yo pueda liquidar, bueno, si no lo manifiesto, en algún punto puedo estar siendo responsable de no poner en aviso a la empresa que precisamente la información que me llegaba no era del todo genuina. Respecto del tercer ámbito de la responsabilidad, que tiene que ver con la responsabilidad en materia tributaria, todos sabemos que la obligación jurídica tributaria es una obligación de contenido económico principalmente, no es el único, hay obligaciones de hacer, de cumplir con deberes formales, pero cuando analizamos la obligación jurídica tributaria, lo analizamos desde una perspectiva donde la principal obligación es de dar sumas de dinero entre dos sujetos que hacen a la obligación jurídica tributaria. Por un lado, el sujeto activo, que es el Estado en cualquiera de sus niveles, yo me voy a referir exclusivamente al ámbito nacional, y los sujetos pasivos. Y cuando hablamos de los sujetos pasivos, tenemos a los contribuyentes y a los responsables. Recordemos que los contribuyentes son aquellos en quienes se verifican la capacidad contributiva, el hecho imponible que le está adjudicando la norma. Por ejemplo, en la ley del impuesto al valor agregado, aquella persona que venda cosas muebles a título oneroso y que haga habitualidad de esta actividad, será contribuyente del impuesto al valor agregado. Pero también dentro de los sujetos pasivos tenemos a los responsables, es decir, aquellos que son garantes de que el crédito fiscal de alguna manera ingrese a las arcas del Estado. Dentro de los responsables que tienen precisamente el deber de garante, tenemos aquellos que están contenidos en el inciso F del artículo 8 de la ley 11.683. El artículo 8, en definitiva, es el artículo que define a todos los responsables por deuda ajena, y en el inciso F encontramos a uno de ellos mencionados en el que el contador público puede quedar circunscripto. Precisamente nos estamos refiriendo a aquel inciso que precisamente establece como responsables por deuda ajena a los terceros que faciliten por su culpa o dolo la evasión en cabeza del contribuyente de un tributo. ¿Cuáles son los elementos para que un contador pueda quedar incurso en este tipo de responsabilidad
que hace, por supuesto, a que el fisco nacional en este caso, intente atacar el patrimonio del profesional para satisfacer la obligación tributaria del contribuyente que la evadió. Los elementos son los siguientes. En primer lugar, la conducta del contribuyente, la conducta del obligado, tiene que ser una conducta que se despliegue con dolo, es decir, con la intención de producir daño y de alguna manera que esa conducta que se le adjudique haya sido una conducta tendiente a evadir el impuesto. Por lo tanto, la conducta del contribuyente para quedar nosotros los profesionales incurso en esta responsabilidad debía haber sido el dolo. Ahora, ¿cómo se materializa esa conducta en el contribuyente? Y bueno, la norma exige al menos que el fisco hubiera aplicado sanción por dolo al verdadero contribuyente. No requiere que la sanción esté firme, pero por lo menos que se hubiera aplicado una sanción que castigue el dolo. Por ejemplo, la sanción por defraudación. Y en segunda instancia, o al menos como alternativa, que se hubiera formulado denuncia penal. Esto primero que dije es de alguna manera un requisito sine qua non para que luego se intente extender la responsabilidad, por ejemplo, a los contadores públicos. Y acá lo importante a tener en cuenta es que para que el fisco nos adjudique en este rol responsabilidad, no necesariamente tiene que adjudicarnos dolo, es decir, la conducta del contador incurso en este tipo de responsabilidad puede ser incluso culposa, es decir, una conducta que por torpe o por negligente de alguna manera facilitó que el cliente evade impuestos. Hay un fallo que justamente es de un contador, Laguesari y José Luis, en donde se analiza precisamente los distintos dispositivos que deben verificarse para extender la responsabilidad del contador. Un poco para redondear, bueno, ¿cuáles son las conductas punibles en estos ámbitos que estuvimos viendo? La impericia, la negligencia y la imprudencia. La impericia, recuerden que es precisamente haber obrado sin los conocimientos técnicos que exigía la tarea para la cual fui contratado. Por eso la capacitación pasa a ser uno de los elementos necesarios como para intentar administrar este tipo de conductas. La negligencia, que precisamente es el obrar sin el debido cuidado, es precisamente el obrar del torpe, de aquel que no extrema todos los cuidados correspondientes, y la imprudencia, que es la del comedido o también aquel que de alguna manera no adoptó el deber de cuidado que debía o que exigía la situación. ¿Cuáles son los eximentes de esa conducta? Bueno, en primer lugar tenemos que destacar los hechos del damnificado. Hechos del damnificado son precisamente cuando el error, cuando de alguna manera la conducta desplegada por el profesional parte precisamente de un error generado por nuestro cliente. Ejemplo, si yo tengo que liquidar el impuesto y de alguna manera en el compromiso de servicios estaba que yo iba a hacer una tarea de compilación, no de auditoría, y cuando el cliente me entrega el subdiario de IVA ventas y de IVA compra para que yo liquide, bueno, me lo entrega con errores y yo como no hago tareas de auditoría, no llego a detectar esos errores. Eso es una conducta, un hecho, perdón, eximente, que se denominan hechos del damnificado. Después pueden ser también hechos de un tercero ajeno a este vínculo entre el profesional y el cliente. El hecho de un tercero, como para ejemplificar, puede ser justamente la inoperatividad del portal de AFIP para presentar las declaraciones juradas. Hay un no hacer o hay una obligación de hacer incumplida, como es presentar la declaración jurada, pero esa obligación incumplida no me puede ser adjudicada, sino que hubo un tercero que de alguna manera actuó como disparador para producir el incumplimiento. Y por último, los casos fortuitos o de fuerza mayor también actúan como causales eximentes.
Recuerden que los casos fortuitos o de fuerza mayor son aquellos casos imprevisibles o que previsibles no pueden evitarse. Por último, de alguna manera, las cuestiones que van a intentar disminuir estas responsabilidades que en el ejercicio de nuestra profesión podemos estar incurriendo, un comportamiento responsable, asumir la responsabilidad con naturalidad y extremar todos los cuidados que exige, formalizar una propuesta de servicio, una carta de acuerdo con el cliente, para definir y delimitar cuáles van a ser nuestras responsabilidades en ese vínculo, planificar la tarea, ser previsor y bueno, tener en cuenta también para estos casos emitir cartas de gerencias con limitaciones o con recaudos. Por supuesto, la diligencia, la competencia y la genuina preocupación del profesional en el ejercicio de su actuación va a hacer que disminuya su responsabilidad. Bueno, con esto doy por finalizada mi presentación. Le voy a dar la palabra a Juan Pablo. Voy a dejar de compartir. Bueno, Juan Pablo, te cedo el uso de la palabra. Bueno, Alberto, muchas gracias. Carolina, también a vos, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias Económicas. Un verdadero honor participar de este congreso que ya es tradicional. Ahora, haciendo un poquito de memoria, me acuerdo de haber participado allá por el año 2010-2011, y vemos que en 2022 se sigue realizando, así que nada, primero felicitarlos por semejante cantidad de ediciones, y bueno, nada, el agradecimiento de nuevo. En mi caso vengo a exponer algunas ideas sobre un clásico, digamos, del derecho penal tributario, que tiene que ver con la responsabilidad penal del profesional en ciencias económicas. En este caso me voy a delimitar por la amplitud que tiene el tema, por la complejidad, por la tradición también que tiene el tema y la cantidad de elaboraciones doctrinarias y ejemplos prácticos que podemos encontrar. Voy a restringir el análisis al rol del asesor fiscal o el asesor en materia impositiva, dando por sentado en el comienzo del análisis que conforme a la clarísima y a la completa exposición del doctor Mastandrea, el asesoramiento fiscal como el ejercicio de cualquier rol dentro de la sociedad, y dentro de los roles encontramos la prestación de cualquier servicio profesional, conlleva riesgos que pueden encuadrarse dentro de las distintas parcelas del ordenamiento jurídico, sea este el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho tributario e incluso, como sabemos, el derecho penal. La relación con el cliente, la relación con el fisco y las relaciones conjuntas con ambos sujetos puede conllevar consecuencias jurídicas en las distintas ramas del ordenamiento jurídico. Como les decía recién, nos vamos a referir a aquellas relacionadas con el derecho penal y puntualmente con el derecho penal tributario, que como sabemos es la subespecialidad o el subsistema dentro del derecho penal que regula la aplicación o la amenaza y la aplicación de sanciones penales por el ejercicio de conductas que atentan contra un bien jurídico que vamos a denominar la hacienda pública. Así lo denomina la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia en nuestro país, si bien muchos autores y parte de la jurisprudencia tiende a sesgar este bien jurídico en sus distintas dimensiones o acepciones. Algunos hablan de hacienda pública en sentido patrimonial, otros en sentido dinámico. A mí me gusta considerarla como un concepto completo y complejo, que es lo que me permite justificar semejante nivel de reacción por parte del ordenamiento jurídico respecto de las conductas que atentan contra este bien jurídico. Comencemos primero por lo primero, que es definir o establecer qué es un asesor fiscal, al menos desde la perspectiva del derecho penal. Y para esto voy a pedir auxilio a la jurisprudencia comparada. El Tribunal Supremo Español, en un clásico ya de
un fallo muy citado por todos quienes hemos estudiado o analizado a la responsabilidad penal del asesor fiscal, la ha definido como la labor de aquel que tan solo aconseja, quien ilustra su parecer, o si se quiere, quien con conocimientos especializados completa la formación del recto criterio ajeno, sin el más mínimo atributo de suplencia en la manifestación de voluntad del asesorado, de manera que sus opiniones solo se dirigen a este. Es un fallo ya desde el año 1993, pero es interesante porque es un fallo muy citado por la doctrina e incluso por el propio Tribunal Supremo español en jurisprudencia posterior. ¿Cómo puede concretarse estos servicios profesionales de asesoramiento en materia fiscal? Alberto ya señaló bastante sobre el tema, pero podemos delimitar algunas tareas de asesoramiento, el asesoramiento propiamente dicho o en sentido estricto, podríamos decirle, de aquel profesional que brinda consejo, que brinda opiniones, que orienta sobre el tratamiento que determinada situación o determinado negocio tiene en materia fiscal, da su parecer sobre el tema motivo de la consulta en función de la normativa vigente, la doctrina, la jurisprudencia administrativa, la jurisprudencia judicial, arribando a una conclusión. También tenemos la tarea que se señalaba recién, la del liquidador impositivo, que liquida el impuesto o la posición fiscal del contribuyente con documentación proporcionada justamente por el cliente, implica obtener la cifra que el obligado deberá, en su caso, ingresar al fisco, y puede hacerse en relación de dependencia o en forma externa respecto del obligado tributario. Y podemos decir respecto de esta función que, por lo menos en el plano abstracto, la responsabilidad, o mejor dicho, el riesgo penal del liquidador impositivo puede llegar a ser incluso mayor que la del asesor tributario por la materialidad de la conducta del servicio profesional que está asociado y sobre todo su relación tan cercana con el verbo típico o con una de las modalidades comisivas por definición del delito de evasión impositiva, que es la presentación justamente de declaraciones juradas engañosas. Y tenemos también, para completar el elenco, sin ánimo de ser exhaustivo, la tarea del representante del contribuyente, que ejecuta justamente un mandato de representación en lo que acá nos importa frente a la administración tributaria. En la tarea de representación hay algunas que claramente quedan fuera de cualquier posibilidad de riesgo penal, como puede ser aquel que representa al contribuyente en el litigio, sea en la etapa procedimental o en la etapa procesal. Esos casos claramente no estarían dentro del ámbito del riesgo penal, pero hay otras funciones que sí colocan al asesor fiscal en un ámbito de riesgo relevante. Por ejemplo, la habitual situación de quien administra la clave fiscal, presenta las declaraciones juradas del contribuyente. Tengamos presente que en el ámbito del derecho penal hay una cláusula de actuar en lugar de otro, donde cuando el obligado es una persona o un ente de existencia ideal, responden aquellas personas que actuaron en su nombre, en representación o en el interés de este ente de existencia ideal. Aquí encontramos un rol interesante para analizar a la luz del derecho penal. Hay otras funciones que vamos a dejar de lado, porque ya fueron muy tratadas, porque tenemos poco tiempo: el auditor externo, el síndico societario, vamos a dejarlo de lado. Tenemos jurisprudencia bastante clara delimitando cuáles son los alcances de la responsabilidad en estos casos, pero respecto de aquellos ejemplos que dimos recién, estos tres supuestos en los cuales trato de encuadrar un poco esta exposición, podemos imaginarnos o podemos identificar en la casuística, en los ejemplos de la doctrina e incluso en los antecedentes jurisprudenciales, distintas situaciones con bastante facilidad para entender cuál es el riesgo penal o la intensidad que tiene el riesgo penal en la labor del asesor fiscal. Por ejemplo, el caso del asesor que, sin controlar la documentación respaldatoria que le brinda a su cliente, pero tampoco su razonabilidad, certifica un balance que genera inconsistencias en la declaración jurada presentada por parte del
del contribuyente, del obligado, en el impuesto a las ganancias, y esto genera una denuncia penal. Podemos imaginarnos el caso del asesor fiscal que aconseja a su cliente a declarar la trascendencia fiscal de sus negocios de un modo creativo, agresivo y sobre todo muy conveniente para los intereses patrimoniales de su cliente, pero convencido de ello. Aún así, el fisco controvierte ese análisis, esa tipificación fiscal, y formula una denuncia penal respecto de ese tratamiento fiscal que se dio en virtud de ese asesoramiento. Podemos imaginarnos el caso del asesor fiscal que no solo informa, que no solo aconseja, sino determina a su cliente a elegir aquella alternativa no legítima, no legal. No solo lo asesora, sino que además le ofrece y le proporciona estructuras de negocios artificiosas, simuladas o abusivas. Podemos imaginarnos casos en los cuales el asesor, además de asesorar, provee determinados documentación o instrumentos apócrifos para contabilizar, disminuir la materia imponible, o decíamos recién el caso del asesor fiscal que además representa a su cliente, que es un ente de existencia ideal, colocándolo dentro del ámbito de lo pautado por el artículo 13 del régimen penal tributario. Distintas situaciones que nos sirven para ilustrar la magnitud o la importancia que tiene el tema que estamos tratando. Para ir ya al análisis teórico, vamos a tratar por el ámbito en el cual nos encontramos, de no inmiscuirnos demasiado en cuestiones dogmáticas muy farragosas y que nos llevarían mucho tiempo, pero hay un tema sobre el cual tenemos que hacer, aunque sea una mínima mención. No es complejo, pero tiene que ver con una característica dogmática fundamental del delito de evasión, que tiene que ver con la autoría o las características requeridas respecto del autor del delito de evasión. En nuestro derecho, el artículo primero es muy elocuente, no deja margen a otro tipo de interpretaciones en cuanto a que es un delito especial propio, es decir, un delito cuya característica o una de sus características consiste en que solo va a poder ser autor del delito de evasión aquel sujeto que reúna esa característica, ser obligado tributario. Esto permite descartar a priori, en la mayoría de los casos, la posibilidad de que el asesor fiscal se constituya en autor o coautor del delito tributario, al menos en la mayoría de los casos, por razones eminentemente normativas, en países en los cuales el tipo penal no es tan claro como el nuestro, que habla directamente del obligado. También, en general, la doctrina es coincidente en cuanto a que, por más que el tipo penal no lo exija expresamente, por las características propias que tiene el delito fiscal, solo el contribuyente o solo el obligado, mejor dicho, puede cometer el delito de evasión con estas características en grado de autor o de coautor. En cuanto a las posibilidades de intervenir como partícipe del delito que eventualmente cometa el obligado tributario, vamos a encontrar muy dispersas las posiciones doctrinarias analizando esta posibilidad. Los extremos y posiciones intermedias haciendo eje o haciendo foco o dando mayor relevancia a determinado elemento que vamos ahora a tratar de desentrañar. En una de las posiciones extremas, un sector doctrinario, vale decirlo minoritario, considera que nunca puede haber participación criminal por parte del asesor fiscal, considerando que su actuación equivale a explicar o aclarar determinada situación y consecuencias jurídico-tributarias de una situación o de un negocio, y no a inducir o cooperar en un hecho. A este sector lo que se le responde, con buenos fundamentos creo yo, es que a veces el asesor, además de proporcionar información, también aporta consejo, es decir, abandonando el ámbito de la entrega de la pura información para aconsejar en el accionar, podría ser en un sentido delictivo de la conducta. Por ejemplo, recomendando determinado curso de acción, ilegítimo, ilegal, como planteábamos recién, y basando ese análisis en razones de costo-beneficio. Mirá, tenés la opción A, la opción B, la opción C. Esta opción C es mucho más conveniente, no es legal, pero hay pocas posibilidades de que te encuentren. Bueno, esta es la situación que
que contraponen a esa posición minoritaria que señalaba recién buena parte de los autores, y lo que plantean entonces es una clasificación en las tareas del asesor fiscal entre actos de suministro de información técnica y lo que podemos conceptualizar como de consejo, limitando la eventual responsabilidad penal a estos últimos supuestos, es decir, cuando hay indicaciones, sugerencias o recomendaciones. Una segunda posición plantea que el asesor fiscal va a responder siempre que su consejo o información brinde una contribución a una conducta delictiva, pero en tanto y en cuanto exista dolo por parte del asesor fiscal. Dolo en cualquiera de sus formas, esto es, que el asesor sepa que su asesoramiento va a dar lugar a la comisión de un delito por parte de su cliente. El problema de esta posición, o lo que se le responde a esta segunda posición, es que hay un escenario o hay un terreno en el cual las conductas pueden considerarse objetivamente lícitas, que es aquel ámbito que podemos denominar de las conductas neutrales o estandarizadas. Esto es, la posición contraria, es decir, plantear que la subjetividad del asesor podría colocar su conducta, su labor profesional, en el marco de lo penalmente relevante, se desentiende o restringe el ámbito de libertad porque el asesor fiscal no tiene un deber de garante respecto del bien jurídico tutelado. Para que esta extrapolación de la labor del asesor fiscal pudiera colocarse o pudiera sacar la conducta del asesor fiscal de las conductas, de las llamadas conductas neutrales, esto es el ámbito de lo socialmente esperado para el rol que ocupa en la sociedad el asesor fiscal, debieran vulnerarse determinados deberes legales. Acá vamos a ver, entra en juego alguna norma del régimen penal tributario argentino, como vamos a mencionar a continuación, que es la del 15 inciso A del régimen penal tributario, que parece colocar estos deberes legales o algunos deberes legales en cabeza de algunos profesionales, como puede ser el profesional en ciencias económicas, los escribanos, fundamentalmente estas dos profesiones, como decía con más claridad o más explícitamente la vieja ley 23771, ¿no? En tercer lugar, empiezan a aparecer algunas posiciones doctrinarias que lo que hacen es matizar un poquito y decir, ni siempre que haya dolo, ni nunca, ni descartar siempre la posibilidad de colocar en el ámbito de lo penalmente relevante a la labor del asesor fiscal. Entonces, hay alguna posición que plantea que va a haber una conducta penalmente relevante solo si el asesor fiscal actuó con dolo directo. Esta es una distinción importante respecto de la posición que reseñaba recién, que coloca cualquier tipo de dolo o al asesor fiscal con cualquier tipo de dolo, y el dolo eventual acá podría jugar una ampliación bastante notable de respecto del riesgo penal, en el sentido de que ya no estamos hablando del dolo directo, es decir, del conocimiento y de la voluntad, sino el simple conocimiento y asumir la posibilidad de que su cliente pueda cometer el delito tributario. Entonces, en palabras de Roxin, solo habrá reproche penal en tanto y en cuanto exista dolo directo, dado que la participación del asesor fiscal podría adquirir relevancia solo entendiendo su aporte como consustancial o como coesencial al plan criminal del autor. Otra línea que en cierto modo mencionábamos en una de las respuestas a las posiciones anteriores, plantea que solo el aporte objetivamente desaprobado va a resultar reprochable. ¿Cuándo sucedería esto? Bueno, cuando se infringe un deber de garantía. Y acá decía recién, cobra relevancia el del derecho argentino por mencionar el ejemplo más cercano que tenemos, que es el caso del artículo 15, inciso A del régimen penal tributario, que crea entonces este deber normativo en cabeza de determinados profesionales. Digo que es un ejemplo el derecho argentino, después lo vamos a detallar con un poquito más de detenimiento, pero en el derecho chileno, en el derecho peruano, por mencionar algunos derechos comparados dentro de la región, también en sus códigos tributarios o en sus leyes penales especiales, crean estos deberes especiales en cabeza de los asesores fiscales. Y por último, la posición, creo, más dominante o la más aceptada, que es justamente lo que
lo que coloca en juego es esta teoría de las conductas neutrales y plantea que nunca podrá haber reproche penal si la conducta del asesor es objetivamente neutral, es decir, si mantiene un estándar de licitud, desentendiéndose de los conocimientos especiales que pudiera tener el autor. Para esto, autores como Silva Sánchez, que han hecho una clasificación bastante exhaustiva respecto de las distintas situaciones que podemos observar en la casuística, plantea 4 ejemplos o 4 situaciones que para él merecen distinguirse. Una, el profesional que informa objetiva y neutralmente sobre el derecho, con límites sobre qué es lo legal, qué es lo ilegal y cuáles son las contingencias y las consecuencias de cada una de estas opciones. Reitero, que informa objetivamente. Segundo, quien informa también sobre las consecuencias jurídico-sancionatorias de la plataforma fáctica que se le somete a consejo. Tercero, quien informa cuáles son las alternativas para accionar los hechos que se le ponen bajo consejo, es decir, cómo puede llevarse a cabo un negocio, qué tratamiento fiscal, qué tipificación negocial puede hacerse respecto de determinado negocio que se le somete a asesoramiento. Y por último, el caso que venimos mencionando a lo largo de estos últimos minutos, aquel asesor que presta consejo o asesoramiento. Silva Sánchez señala que informar, es decir, los 3 primeros ejemplos, describiendo el ordenamiento jurídico, describiendo cuáles son las alternativas que el ordenamiento jurídico ofrece y cuáles son las consecuencias, jamás puede ser materia de reproche en el ámbito criminal, por más conocimiento directo o indirecto que se tenga sobre la dirección criminal que pueda adoptar el cliente. La actuación de asesoría fiscal, en la medida en que equivalga a explicar o aclarar una determinada situación de la realidad y no inducir o cooperar, no puede en modo alguno calificarse como participación de un delito, dice Silva Sánchez. Traigo también ahora en auxilio, porque me parece interesante para terminar de graficar estas diferencias que a veces pueden ser poco nítidas en la casuística, un fallo también bastante clásico, más allá de que es no tan viejito como el anterior, un fallo del año 2014 también del Tribunal Supremo Español, que plantea cuándo sí y cuándo no, cuándo puede condenarse un asesor fiscal por su participación en un delito fiscal y cuándo no, y plantea que no procede la condena por el hecho de asesorar sobre la forma más ventajosa fiscalmente de realizar inversiones, incluso realizando una serie de operaciones societarias y financieras de cierta complejidad que entran del marco de lo que se ha denominado ingeniería fiscal y financiera, que consiste en la optimización del beneficio en operaciones de carácter especulativo perfectamente legales. Pero sí, en cambio, se condena o procede la condena cuando, como ocurre en el supuesto contemplado en esta sentencia, se asesora para conseguir opacidad fiscal, cuando es el propio asesor fiscal el que articula las estructuras fiduciarias con la intención de ocultar la titularidad de las rentas y patrimonio del obligado tributario a la hacienda pública, permitiendo su opacidad y la canalización de las cuotas no satisfechas hacia activos financieros en el extranjero o su reinversión en bienes inmuebles, actuando en representación de sociedades offshore y de sociedades con tal finalidad, ayudando al obligado tributario a eludir las consecuencias legales de su ocultación y al no declarar su situación tributaria. No vamos a mencionar otro fallo bastante más reciente, que no nos vamos a detener en el fallo Messi, sobre todo porque estamos muy cerca del Mundial y no queremos afectar la subjetividad de nuestra figura, pero bueno, alguna casuística similar se analiza tanto por parte de la audiencia de Barcelona como del Tribunal Supremo, agregando el enojo del Tribunal Supremo, en el caso Messi, respecto de los acusadores y de la instancia judicial anterior, por no haber llevado a juicio a los asesores fiscales en ese caso que estamos mencionando. Un caso interesante para ver cómo, sin tener el caso concreto para analizar, sin tener a los asesores fiscales dentro del expediente para expedirse el Tribunal Supremo, expresa su enojo y expresa los motivos de su enojo por el hecho de que le llama la atención cómo la acusación y cómo la audiencia en la instancia anterior habían dejado pasar el análisis sobre la conducta de los asesores fiscales del futbolista, ¿no? Decía que para superar estos problemas teóricos,
como ven, son notables y requieren un análisis bastante detallado de la casuística, los elementos probatorios que existan de por medio, pero también justamente establecer en cuál posición doctrinaria, la que le da prevalencia a aspectos normativos, la que le da prevalencia a aspectos objetivos o la que le da prevalencia a aspectos subjetivos, uno va a colocarse, esto va a depender del interés que represente, lógicamente, en un caso concreto me refiero, pero para superar estos problemas, decía hace un ratito, las legislaciones han dado un paso adelante, es lo que hace en general la legislación para superar estas discusiones teóricas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí o no. Bueno, el régimen penal tributario establece expresamente la responsabilidad penal tributaria de las personas jurídicas, para dar un ejemplo. Responsabilidad del profesional en ciencias económicas en su rol de asesor fiscal, bueno, da un paso adelante el legislador y lo establece en su artículo 15b, pareciera para evitar algunas discusiones, aunque vamos a ver cuánto de paso adelante tiene este inciso A del régimen penal tributario. El 15 inciso A establece que el que a sabiendas dictaminare, informare, diera fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal, a la pena de inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena. Decía en el derecho chileno el artículo 100 y el 111, vamos a encontrar siempre alguna norma que también establece alguna pauta para evitar estas discusiones tanto fáctico-probatorias como teóricas. ¿Qué establece este 15 inciso A? Creo que con claridad lo que establece es una pena de inhabilitación accesoria. Algunas posiciones o algunas opiniones en la doctrina han planteado la existencia de algún tipo penal autónomo. Creo que eso, con solo leer el inciso A del artículo 15, creo que queda claro que es una sanción accesoria y que por ende requiere que primero se supere el tamiz de la participación criminal requerido por los artículos 45, 46 y concordantes del Código Penal de la Nación. Entonces se trata de una pena de inhabilitación accesoria a la pena que le hubiera correspondido por su participación criminal, eventualmente al profesional en el delito tributario, por una serie de conductas que podrían ser lícitas tomadas autónomamente, pero analizadas en el concierto de la conducta del autor, del obligado tributario, y a la luz, reitero, de las normas sobre participación criminal del Código Penal, adquieren este carácter ilícito y las consecuencias sancionatorias principales y accesorias a las que nos venimos refiriendo. ¿Cuál es el aspecto objetivo o los rasgos objetivos que tiene que tener esta conducta? Bueno, habla de dictaminar, esto que hablábamos hace un ratito. Dictaminar es dar consejo o emitir juicio en función de la especialidad del profesional. También habla de informar, acuérdense esa clasificación del asesoramiento que hablábamos entre informar y asesorar. Acá tenemos dictaminar e informar. Y después otras que tienen algunos rasgos particulares, como son dar fe, autorizar y certificar, que tienen algunas características específicas que no son predicables respecto necesariamente predicables respecto de la mayoría de las labores profesionales de asesoramientos. En cuanto al aspecto subjetivo que requiere este artículo 15, inciso A, parece surgir que el legislador esté exigiendo algo más que el dolo, habla de que sea a sabiendas, es decir, con conocimiento, pero además con la finalidad de facilitar la comisión del delito. Y lo más interesante, me parece, es que esta norma del 15, inciso A, pareciera, en cierto modo, superponerse con aquella ya prevista en el Código Penal, en el artículo 20 bis, ¿no?, del Código Penal, que establece la inhabilitación especial de 6 meses a 10 años también para las labores profesionales que pudieran encuadrar dentro de la participación criminal
en cualquier delito. Recordemos, este artículo 20 se encuentra en la parte general del Código Penal, de modo tal que a priori sería aplicable a todas las leyes penales especiales. Acá tenemos una fórmula especial establecida en el artículo 15, inciso A, que creo que, reitero, es la forma que eligió el legislador de superar o de dar un paso enfrente respecto de todas las discusiones que existen sobre la responsabilidad penal del asesor tributario. Para finalizar, muy brevemente, ¿qué sucedió en la jurisprudencia argentina respecto de labores puramente encuadrables en el asesoramiento tributario? Un caso interesante, no han habido muchos más, 2 o 3 que yo conozca. Uno, el primero que recuerdo fue el caso Ciccone, en materia penal tributaria, para aclararlo, porque hubo otro también muy famoso. En el caso Ciccone se planteó un ajuste tributario respecto del contribuyente que había computado un quebranto de fuente extranjera contra sus rentas de fuente argentina, un ajuste y una denuncia penal al respecto. Buena parte de la defensa en el ámbito penal tuvo que ver con que la empresa había seguido el consejo profesional de quien era su asesor en materia impositiva, que era un asesor de muchos años, de una relación de confianza y una persona prestigiosa dentro del ámbito del derecho tributario. Y justamente aquí lo que se planteó es que o se delimitó o se sentó un criterio por parte de la jurisprudencia argentina que luego fue seguido en 1 o 2 precedentes más, y que tiene que ver con no analizar el consejo profesional que llevó a un contribuyente a tipificar incorrectamente, esto no estaba en discusión, la tipificación incorrecta en el ámbito fiscal respecto del contribuyente, sino considerar al asesoramiento fiscal como una causal de inculpabilidad respecto de la conducta del contribuyente. ¿Por qué? Porque se había asesorado, el contribuyente había hecho lo que tenía que hacer, que es asesorarse con un especialista, y si el asesoramiento fue erróneo, esto lo permitía catalogar a esta conducta dentro de lo que es llamado error de prohibición. Las palabras de la jurisprudencia han sido que ante los asesoramientos brindados por su contador en cuanto a la posibilidad de deducción de un quebranto y las razones que se dieron al fundar su opinión, más allá del acierto o error del consejo, no resulta exigible para quienes se desenvuelven en un ámbito ajeno a su especialidad que duden de la exactitud de tales consejos, menos aún cuando la dilucidación de la cuestión requiere conocimientos específicos y el asesoramiento proviene de una persona experimentada en asuntos impositivos con quien los une una relación profesional de años, un vínculo de confianza. El fallo es interesante porque son varios párrafos, no vale la pena citarlos todos. Este es un poquito el holding del análisis. Hubo otro caso bastante contemporáneo a ese, un director de una sociedad anónima y el tratamiento fiscal que le dio a sus stocks options y el ajuste que hizo el fisco. El ajuste fue considerado correcto, pero como el contribuyente planteó en su defensa que había también seguido el asesoramiento de un profesional, bueno, el análisis que se hizo no fue que el asesor acompaña al obligado en la participación o en la responsabilidad penal por la eventual evasión, sino que en realidad esto fue considerado como un error de prohibición invencible, dando lugar al cierre de estas causas. Creo que tiene que ver fundamentalmente, o el análisis, fuera de lo que se hizo en esos fallos, fuera de la casuística, el análisis va a tener mucho que ver con de qué modo se plasmó ese asesoramiento en los hechos y cuál es la prueba al respecto. En ninguno de esos 2 fallos, acaba mi pequeña crítica a esos 2 fallos, tiene que ver con que en ninguno de los 2 fallos está planteado de qué modo se había planteado el asesoramiento. Si había sido una mera transmisión de información con las contingencias, etcétera, o si había habido algún tipo de consejo, análisis de contingencias. El tipo de asesoramiento que se había dado en esos casos permanece en incógnita,
cuando uno lee ambas piezas jurisprudenciales. Este es un poquito el resumen del panorama sobre responsabilidad penal del asesor fiscal. Cualquier consulta o aclaración quedo a disposición y desde ya reitero mi agradecimiento por el espacio. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Alberto también. Excelentes las exposiciones. No sé, Alberto, si querés hacer algún comentario sobre... No, que yo, a ver, a modo de conclusión y de cierre, que siempre cuando, por supuesto excluyo lo penal, ¿no? Pero cuando estamos hablando de responsabilidad, lo estamos haciendo en el ámbito de responder a un otro, de responder precisamente por un daño ocasionado. Y tener claro y tener en cuenta que cuando un profesional comete un daño, por supuesto, hay un involucrado directo que es el cliente, pero desde mi perspectiva, también la sociedad toda, de manera indirecta, resulta perjudicada. Entonces, creo que uno, no, de alguna manera no para atemorizar, pero que uno tiene que ser consciente que en el ejercicio de la profesión tiene que tener esto en claro, ¿no? Que siempre hay una víctima directa, pero cuando lo hacemos en nuestro rol profesional, está toda la sociedad involucrada. Así que con eso quiero cerrar. Bueno, muchas gracias Alberto, totalmente de acuerdo. ¿Y Ujú. Juan, vos? No, también suscribir. Mejores palabras no voy a encontrar para sintetizar un poco lo que creo que es el eje que puede unir a ambas exposiciones. Bueno, muchísimas gracias y espero tenerlos en alguna otra oportunidad, no va a faltar. Gracias a vos. Bueno, damos por cerrada Muchas entonces gracias. la conferencia. Hasta la Muchas gracias. próxima.